El día que el Raymond, yo incluido, caemos en la oscuridad. Capítulo 1, la derrota, mi reencarnación y el inicio de la oscuridad. Capítulo 1, la derrota, mi reencarnación y el inicio de la oscuridad. Narrado en primera persona por Manu. El sonido del silbato final aún resonaba en mi cabeza. Zeus nos había derrotado. El marcador brillaba cruelmente sobre el tablero, Raymond 0 Zeus 3. Caí de rodillas en el césped, con el sudor mezclándose con lágrimas. Axel, Jude, Mark, Shaun, todos miraban al suelo. Ninguno de nosotros podía aceptar la derrota. Pero lo peor no era perder. Era sentir que el sueño que habíamos construido juntos se desmoronaba ante nuestros ojos. El viento soplaba frío aquella tarde de agosto de 2008. El cielo, que antes había sido azul, ahora se teñía de gris, como si compartiera nuestro dolor. Yo Manu no era un jugador más. Era un extraño en este mundo. Había despertado en él hacía unos meses, sin entender cómo. Recuerdo el momento exacto, un destello de luz, un dolor punzante en el pecho, y después, abrí los ojos en una ciudad que solo había visto en mi televisor, Inazuma Town. No entendí si era un sueño, un milagro o una maldición. Pero cuando Mark Evans me dio la mano aquel día y me dijo comillas únete al Raymond, supe que tenía un propósito aquí. Y ahora, todo parecía haberse perdido. Los demás comenzaron a retirarse lentamente del estadio. Los hinchas se marchaban en silencio. Yo me quedé atrás, observando cómo el cielo se oscurecía más de lo normal. ¿Qué está pasando? Murmuré. Una corriente de energía recorrió el aire. El suelo tembló. Los postes del estadio parpadearon, y una nube de color púrpura se formó sobre nosotros. Entonces los vi. Luces descendían del cielo, como estrellas cayendo, pero con forma de esferas metálicas. De cada una surgió una figura encapuchada, vestida con un símbolo que jamás había visto, una espiral negra rodeada de alas. Los jugadores del Raymond se detuvieron. Mark dio un paso al frente. ¿Quiénes son ustedes? Gritó con voz firme. Una de las figuras avanzó. Su presencia era abrumadora, casi inhumana. Su voz resonó grave, fría, profunda. Somos el renacer de la perfección. Somos la verdadera evolución del fútbol. Yo soy Godric Viles, líder de Alius Academy. Mark apretó los puños. ¿Alius, qué? Godric lo observó en silencio. Luego, con un simple gesto, una luz azul salió disparada de su mano y envolvió a Axel. Axel grité corriendo hacia él. Pero fue inútil. Uno a uno, mis amigos comenzaron a ser arrastrados por aquellas luces. Jude, Nathan, Harley, Eric, Darren. Sus cuerpos se desvanecieron frente a mí, como si fueran absorbidos por otra dimensión. Intenté alcanzar a Mark, que aún resistía, pero una esfera de energía me golpeó el pecho. Sentí como el aire escapaba de mis pulmones. Suéltalos. Devuélvanmelos, grité, mi voz quebrándose. Godric se acercó lentamente. Su sombra me cubrió por completo. Tú, eres diferente, dijo, con una sonrisa apenas visible bajo la capucha, tu esencia no pertenece a este mundo, ¿verdad, Manu? Me quedé paralizado. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo podía conocer la verdad de mi existencia aquí? Él extendió su mano hacia mí. Una energía oscura comenzó a rodearme, fría, poderosa, aterradora. Tú también caerás, pero no como ellos. Serás el primero en renacer bajo mi control. Traté de resistir. Recordé a Mark, a Axel, a todos mis amigos. Pero la oscuridad me envolvió por completo. Sentí cómo mis recuerdos se mezclaban, cómo mi mente se fragmentaba. Antes de desmayarme, escuché sus palabras, tan claras como una sentencia. Despierta en la oscuridad, Cuervox. Identificado como Manu. Y todo se volvió negro. El viento volvió a soplar, pero ya no era el mismo. El estadio quedó vacío. Solo el eco de un alma perdida resonaba entre las gradas. Ese día, fue el fin del Raymond. Y el comienzo de algo mucho más oscuro. Capítulo 2. El renacer de los 12 de la oscuridad. La niebla morada no era únicamente una cortina, era un velo hiriente que devoraba la luz y torcía los sonidos. Caminaba espesa sobre el césped del Raymond como un mar sucio, y en su seno se movían sombras que no pertenecían a ningún recuerdo amable. El observador, si hubo alguien que mirara desde fuera de las cosas, contó 12 figuras deslizarse entre la bruma, pero no acertó a decir de quiénes se trataba. Nadie lo hizo. Nadie aún sabía. De entre la penumbra emergieron pasos calculados, uno tras otro. Cada silueta se detuvo, uno frente al otro, formando una hilera que parecía retar al mismo aire.
Y entonces ocurrió lo que nadie olvidaría, una risotada partida en el viento, seca, mecánica, quebró el silencio. Primero una voz, luego otra, y las 12 voces se unieron en un coro sórdido que rebotó contra las gradas vacías. Muajajaja se oí, y la niebla pareció reír con ellos. El narrador, que todo sabía y nada mostraba, describió sin piedad, de entre las sombras, la primera figura se alzó y proclamó su nombre con tono cortante. El portero de ese nuevo orden se hizo llamar Centinel, identificado como Darren Lachance, exmiembro del Instituto Fauxhore, su cuerpo cubierto por placas oscuras, sus ojos centelleando como 2 faros muertos, muajajaja. Resonó su voz y la bruma le devolvió un eco sin alma. La segunda figura dio un paso al frente y su energía vibró como un trueno contenido. Se hizo llamar Raijin, identificado como Mark Evans. Portaba en la mano un balonígenio de la Alius que chisporroteaba con una electricidad corrupta, muajajaja. Dijo, y el balón zumbó como una amenaza. La tercera silueta se presentó con un sonido gutural, Belzeb, identificado como Scotty Van Jan. Su presencia olía a ceniza, su risa descendía en octavas que dolían, muajajaja. La cuarta figura, de movimientos lentos y enormes, habló con voz de terremoto, Gaia, identificado como Tori Vanguard. Su sombra dejó huellas de tierra quemada que se enfriaron en segundos, muajajaja. La quinta apareció como un mazo de forja, su pecho parecía contener fuego contenido, Vulcan, identificado como Bobby Seeger, muajajaja. La sexta, ligera y altiva, desplegó alas imaginarias al hablar, Pegaso, identificado como Eric Eagle, muajajaja. La séptima emergió como un abismo marino que respira en seco, Leviatán, identificado como Harley Kane, muajajaja. La octava se presentó con la calma peligrosa de un estratega, Magnus, identificado como Yutsarp. Sus ojos cortaban las dudas, muajajaja. La novena, gélida, con la misma frialdad con que antes pateaba balones, era Fenrir, identificado como Saunfroste, muajajaja. La décima figura, de corte pétreo y pasos pesados, dejó que su nombre rebotara entre las columnas, Golem, identificado como Jack Balside. Sus manos, como martillos, golpearon el aire y la tierra tembló, muajajaja. La undécima, ardiente y feroz, se presentó con un rugido de llamas, Fafnir, identificado como Axel Blaze, muajajaja. Y al final, la duodécima sombra se inclinó y, con una voz más rasgada, pero igual de imponente, habló, Cuervox, identificado como Manuel extraño que había llegado desde otro mundo. Sus ojos ardían por dentro, y cuando rió la niebla tragó la risa y la escupió más fría, muajajaja. El narrador anotó cada nombre y, con una voz que parecía venir desde una tumba olvidada, añadió la verdad temblorosa que nadie quería escuchar, cada uno de esos cuerpos había sido tocado por la piedra Alius. Cada espíritu había sucumbido a algo que no era simple poder, era corrupción con nombre propio. Identificado como, se repetía la frase como una losa que cerraba un ataúd. Detrás de la hilera, más alta y más oscura que las demás, una figura permaneció inmóvil, la 12ª y última presencia completa, Godric Viles. El entrenador. No fue anunciado por risas, su voz no necesitó reír. Cuando dio un paso adelante, la bruma cedió ante su autoridad y las sombras mismas se inclinaron. Los que observaban quedaron helados. Por primera vez, hubo miedo real. Raijin, con el balón Alius entre las manos, alzó la mirada y habló con una frialdad que no conocía compasión. Su voz portó sobre la hierba hasta el más escondido rincón del club. Escuchen bien, dijo. Quien demuestre debilidad, quien huya, quien pierda contra nosotros y sea humillado, su instituto será reducido a cenizas. Todo el edificio será destruido. Silencio. Luego su risa cortó el aire. Muajajaja. La amenaza no fue un rumor ni una bravuconada, el balón que sostenía chisporroteó y proyectó una sombra inmóvil sobre el terreno, como si la sentencia quedara grabada en la propia tierra. Los pocos que no habían sido atrapados por la niebla retrocedieron, contando sus pérdidas con los ojos desorbitados. Las gradas vacías guardaban las huellas de lo que había sido un día de gloria. Frente al horror, la ciudad pareció sostener la respiración. En el interior del único rincón del Raymond que aún permanecía en pie, la caseta del club, pequeña y desordenada, alguien corrió con la rabia encendida. Nathan Swift atravesó la oscuridad en una furia que olía a impotencia. Sus puños golpearon la madera, sus respiraciones eran cuchillos. Miró hacia afuera, hacia el lugar donde las sombras se habían formado en línea como un juramento maligno, y la certeza le quemó el pecho. No, jadeó, con el corazón retumbando en la garganta.
No puedo dejar que esto pase. La rabia lo empujó hasta el borde de la caseta. Allí, en aquel refugio diminuto que aún parecía suyo, Nathan reunió lo poco que quedaba, una pelota manchada, una venda, una vieja camiseta con una promesa cosida en el pecho. Miró la oscuridad y, con la voz rota pero firme, se dijo a sí mismo la única resolución que podría sostener la esperanza en medio de tanta ruina. Debo armar un equipo, susurró. Debo salvarlos, debo salvar a mis amigos de las garras del mal. La niebla siguió arremolinándose alrededor de los pies de los nuevos emperadores oscuros. Godric Viles se mantuvo erguido, y su figura, más que una presencia, fue un juramento, no permitiría que nadie le negara lo que ya había reclamado. El narrador omnisciente, con la misma calma que había visto caer imperios, dejó la última línea flotando en el aire, como si fuera una piedra que comienza a rodar. Y así, bajo la guía invisible de Godric Viles, el nuevo orden oscuro se alzó en fila, 12 nombres, una promesa de destrucción, una risa que marcó el inicio del reinado. Muajajaja. La risa se apagó en la distancia y, en la caseta, Nathan recogió sus fuerzas. Afuera, el mundo cambiaba de color. Dentro, la decisión se forjaba como una llama que aún no sabía si sería salvación o condena.